Capítulo 8. Lo que queda por recorrer. Hospital General de Musutafu, habitación 302-10-15 AM. El techo era lo primero que veía cada vez que abría los ojos en ese cuarto, y ya empezaba a odiarlo. Bakugo parpadeó un par de veces antes de que el dolor en las costillas le recordara dónde estaba. Se quedó quieto un momento, respirando despacio, calculando cuánto le iba a doler moverse antes de intentarlo. Ya era hora, dijo su madre desde la silla junto a la cama. Tenía los brazos cruzados y una revista sin abrir sobre las piernas. Llevas media hora haciendo ruiditos raros con la nariz. No hacía ruiditos, masculló él, con la voz todavía pastosa por el sueño. Los hacías. Su padre, sentado al otro lado, dejó su taza de café sobre la mesita con cuidado de no hacer ruido. ¿Cómo te sientes, Katsuki? Bien, respondió automáticamente, aunque el tirón en el costado al incorporarse un poco decía otra cosa. Nadie insistió. Se quedaron los tres en un silencio que ya no era el mismo silencio incómodo de los primeros días. El chico miró hacia la ventana. Afuera se veía un pedazo de cielo gris y la esquina de un edificio. No era gran cosa, pero llevaba mirando ese mismo trozo de vidrio desde que había despertado la primera vez, así que ya lo conocía de memoria. Se tocó las costillas por encima de la bata, con cuidado, y pensó en el callejón. No en el villano, ni en el lodo, ni siquiera en Deku. Pensaba en lo que le había dicho Olmig 2 días atrás, delante de sus padres. No había vuelto a mencionarlo desde entonces, ni pensaba hacerlo. Tienes un poder que otros envidiarían, pero si solo sabes estallar por instinto cuando las cosas se ponen feas, no vas a pasar del examen de ingreso. La frase le daba vueltas todavía, como una piedra en el zapato que no se podía sacar. Apretó la sábana entre los dedos sin darse cuenta. ¿Qué te pasa?, preguntó Mitsuki, que lo había estado observando. Llevas la misma cara desde ayer. Nada, dijo él, soltando la sábana. Me duele el costado, nada más. Su madre lo miró un segundo de más, como si no le creyera del todo, pero no siguió preguntando. Masaru encendió la pequeña televisión de la esquina, más por tener algo de ruido de fondo que por interés real, y bajó el volumen casi de inmediato. Pasaron unos 20 minutos así, entre el murmullo bajo de un programa de cocina y el pitido regular del monitor. Bakugo fingió prestarle atención al techo. En su cabeza seguía repasando el callejón, el lodo, el momento en que no pudo hacer nada. Antes se habría dicho a sí mismo que había sido mala suerte, un villano raro, un golpe de mala fortuna. Ahora no encontraba la manera de convencerse de eso. Tocaron la puerta con 2 golpes secos. Adelante, dijo su padre, incorporándose un poco en la silla. Entraron 2 oficiales de policía. El primero era un hombre de mediana edad, con el pelo entrecano cortado muy corto y una carpeta bajo el brazo. La segunda, una mujer más joven, con el uniforme impecable y una tableta en la mano. Ambos mantenían una expresión profesional, difícil de interpretar. Buenos días, dijo el hombre, inclinando la cabeza levemente. Soy el oficial Kudo, y ella es la oficial Sato. Venimos por el caso del incidente en el distrito comercial, el ataque del villano de tipo lodo. Mitsuki se enderezó en la silla, con los brazos todavía cruzados, pero ya sin la hostilidad de los primeros días en el hospital. Pasen, dijo ella. Ya nos habían avisado que vendrían hoy. Disculpen la demora, añadió el oficial Kudo. Queríamos venir antes, pero el caso quedó pendiente hasta que terminó el papeleo relacionado con la intervención del símbolo de la paz. Por eso recién pudimos pasar hoy. Su padre asintió en silencio ante la aclaración. La oficial Sato consultó su tablet mientras avanzaba hacia el pie de la cama. ¿Tú eres Katsuki Bakugo? Sí, respondió él, con la voz más apagada de lo que hubiera querido. Se aclaró la garganta y lo repitió. Sí, soy yo. Venimos a cerrar el informe del incidente, dijo el oficial Kudo, abriendo la carpeta. Es un trámite. Si no te sientes en condiciones, podemos volver más tarde. Puedo escuchar ahora, dijo el chico, aunque una parte de él hubiera preferido que se fueran. El oficial asintió y siguió hojeando los papeles. Bien. El villano ya está bajo custodia. Hoy solo tenemos que revisar los daños materiales y el uso de tu don durante el incidente. Su madre frunció el ceño, pero no dijo nada todavía. Masaru se inclinó un poco hacia adelante, atento. Los peritos revisaron el callejón y los locales afectados, continuó la oficial Sato, consultando la pantalla. Después de separar los daños causados por el villano y por Olmig, calcularon que los provocados por tus explosiones rondan los 800.000 yenes en... ¿800.000 qué?
Lo interrumpió su madre, erguiéndose de golpe en la silla con los ojos fijos en la oficial. En cristales y mercancía quemada, señora, respondió Sato sin alterarse, haciendo una breve pausa antes de seguir. Como su hijo es menor de edad y no tiene antecedentes. Un momento, intervino su padre con voz firme pero calmada. ¿Está diciendo que esto pasa a un registro penal? No, dijo el oficial Kudo rápidamente, levantando una mano para tranquilizarlos. El caso no irá más allá. Solo recibirán una advertencia y la multa quedará registrada a nombre de los tutores. Si vuelve a pasar, la situación cambiaría. ¿Qué tanto cambiaría?, preguntó su padre, apretando ligeramente el puño sobre la rodilla. Podría suspenderse su permiso para usar el don y afectar futuras postulaciones a academias. Pero no estamos en ese escenario. Bakugo no dijo nada. Se limitó a mirar un punto fijo en la sábana, escuchando cada palabra como si le estuvieran leyendo una sentencia. Sobre la multa, agregó el oficial Kudo, cerrando la carpeta, normalmente correría a cargo de la familia. Sin embargo, Olmig se puso en contacto directo con la comisaría hace 2 días y solicitó asumir personalmente el costo de los daños materiales atribuidos a Tudon, alegando responsabilidad compartida por la demora en la intervención de los héroes profesionales. La oficina aceptó el arreglo. La familia no tendrá que pagar nada. ¿Y el otro chico?, preguntó su padre de pronto, con cautela. Dijeron que había otro con una cola, o algo así. El oficial Kudo pasó un par de hojas sin encontrar nada, y la oficial Sato negó levemente con la cabeza. De ese no tenemos registro, señor, respondió ella. En el expediente solo constan Olmig, su hijo y un menor llamado Izuku Midoriya, que según los testigos intentó ayudar a sacarlo del ataque. Si hubo alguien más, no quedó en ningún reporte. El hombre no insistió, aunque intercambió una mirada breve con su esposa. Él, por su parte, no dijo nada. Sabía perfectamente que sí había habido alguien más, pero no tenía ninguna intención de mencionarlo. El cuarto se quedó en silencio un segundo. Su madre abrió la boca, la cerró, y volvió a abrirla. ¿Que él va a hacerse cargo de los daños de mi hijo?, dijo finalmente, con una mezcla de sorpresa y algo parecido al orgullo herido. No hacía falta que hiciera eso. Fue una decisión de él, señora. Legalmente lo registró como reparación de daños por su cuenta, así que la comisaría lo procesó de esa forma, explicó la oficial Sato. Solo necesitamos que ambos tutores firmen aquí, confirmando que están al tanto del acuerdo. Su padre tomó la tablet sin dudar y firmó con su letra pequeña y ordenada. Su esposa firmó después, frunciendo el ceño como si le doliera más aceptar ese favor que pagar la multa. Él seguía sin decir nada. Tenía la vista clavada en sus propias manos, vendadas en un par de dedos por quemaduras leves. En cualquier otro momento habría gritado que no necesitaba que nadie pagara por él. Ahora la frase se le quedó atorada en la garganta. Porque no era solo la multa. Era que Olmig, después de decirle en su cara que sus explosiones solo habían servido para provocar derrumbes y atraparlo a él mismo, después de dejarle bien claro que su fuerza sin control no servía de nada, encima había ido y limpiado el desastre con su propio dinero. Como si fuera un crío al que le perdonan un desastre sin dejar que la lección le termine de doler. Eso le quemaba más que si le hubieran cobrado hasta el último yen. Bakugo, dijo el oficial Kudo, sacándolo del pensamiento. ¿Tienes algo que agregar o preguntar sobre lo que se explicó? Él levantó la vista. Los dos oficiales lo miraban con esa expresión de espera profesional, ni dura ni condescendiente. No, dijo, y le salió más seco de lo que pretendía. Se corrigió a media voz. No, entendí todo. Bien, el oficial Kudo asintió y guardó la carpeta. Una última cosa. Con un don tan destructivo tienes que medirte en zonas con gente, incluso en defensa propia. Es solo una llamada a la responsabilidad, pero vale la pena que lo tengas presente. El chico apretó la mandíbula, pero asintió una sola vez, sin decir nada más. La oficial Sato guardó la tableta en su funda. Eso sería todo por nuestra parte, dijo ella. Que te recuperes pronto. Gracias por su tiempo, dijo su padre, poniéndose de pie para acompañarlos a la puerta. Su madre no se levantó, pero inclinó la cabeza hacia los oficiales. Gracias por venir a explicarlo en persona, dijo ella. Es más de lo que esperábamos. Es procedimiento estándar, señora, respondió el oficial Kudo, aunque suavizó el gesto. Que tengan buen día. Los dos policías salieron. La puerta se cerró con un chasquido suave y el cuarto volvió a quedarse en silencio. Masaru permaneció unos segundos mirando la puerta antes de dejar escapar un suspiro.
Solo entonces volvió la vista hacia la cama. Bakugo seguía inmóvil, con los ojos perdidos en el mismo pedazo de cielo gris que llevaba observando desde hacía días. «Lleva un tiempo así», murmuró. Mitsuki no respondió enseguida. Apoyó los codos sobre las piernas y continuó observando a su hijo, como si esperara que en cualquier momento explotara. Pero no pasó. Demasiado tranquilo. Había algo en esa calma que le resultaba mucho más inquietante que cualquiera de sus gritos. Masaru acomodó los lentes con un dedo. Pensé que después de un rato volvería a ser el de siempre. Su esposa soltó un resoplido por la nariz. Yo también. El silencio volvió a instalarse unos instantes. Pero esta vez le llegó de verdad. Masaru asintió lentamente. Nunca lo había visto quedarse pensando tanto después de que alguien le llamara la atención. Mitsuki esbozó una sonrisa cansada, más amarga que divertida. Pensando, si fuera el Katsuki de siempre ya habría dicho que todos estaban equivocados, y seguramente seguiría discutiendo con Olmigas. Negó despacio con la cabeza. Ni siquiera eso. Durante unos segundos ninguno habló. Mitsuki seguía observando a su hijo. ¿Sabes qué es lo que más me preocupa? Masaru levantó la vista. Ella tardó un momento en responder. Que no está enfadado con Olmigas. Él comprendió enseguida a qué se refería. Está enfadado consigo mismo. Mitsuki bajó la mirada y cruzó otra vez los brazos. Ese mocoso nunca se guarda nada. Si algo le molesta, rompe algo. Si se enfada, grita. Siempre termina sacándolo de una forma u otra. Su voz perdió un poco de dureza. Ahora se lo está tragando todo, y eso no me gusta nada. En la cama, la mano de Bakugo se cerró despacio sobre la sábana, arrugando la tela hasta que los nudillos vendados se le pusieron blancos. No se giró. No discutió. Ni siquiera les pidió que dejaran de hablar. Permaneció inmóvil, con la vista clavada en la ventana. Sus padres no se equivocaban. Y lo peor era que, por primera vez, Olmig tampoco. El médico llegó pasada la hora del almuerzo, revisó los signos vitales sin mucha ceremonia y anotó algo en su tableta antes de dirigirse a los padres. Las costillas van bien y no hay nada interno de qué preocuparse, dijo, sin apartar la mirada de la pantalla. Puede irse a casa hoy mismo. Nada de entrenamientos intensos por al menos 2 semanas, y si siente dolor agudo al respirar, vuelve de inmediato. Nada de entrenar, repitió el chico, frunciendo el ceño desde la cama. 2 semanas, insistió el doctor mientras firmaba el alta. Y hablo de reposo real. Nada de hacer ejercicios a escondidas. Me refiero a que descanses. Él abrió la boca como si fuera a protestar, pero el aire salió convertido en un simple. Está bien. El médico levantó apenas una ceja, sorprendido por lo fácil que había sido convencerlo. Perfecto. Entonces pueden pasar por recepción a recoger el alta. Guardó la tableta bajo el brazo, hizo una breve inclinación de cabeza y salió de la habitación. El silencio que dejó detrás duró apenas un instante. La madre seguía mirando a su hijo. ¿Qué? Gruñó él al notar la mirada. Nada, respondió ella, aunque claramente no era verdad. El joven sostuvo la mirada un instante, como si quisiera insistir, pero terminó desviando los ojos hacia la ventana. Ella tampoco añadió nada más. El silencio duró apenas unos segundos, hasta que el padre dobló los formularios que le había entregado el médico. Voy a arreglar el papeleo, dijo, poniéndose de pie. No tardó. En cuanto la puerta se cerró, la mujer se acercó al armario metálico junto a la cama y sacó la bolsa con la ropa de su hijo, doblada de cualquier manera por alguna enfermera. Vístete rápido, dijo, dejando la bolsa sobre la cama. Ya quiero salir de aquí, este cuarto apesta a desinfectante. Bakugo se levantó con cuidado, procurando no hacer gestos de dolor, y empezó a cambiarse mientras ella le daba la espalda por simple costumbre. Tu tía no ha dejado de preguntar por ti desde ayer, comentó, revisando el teléfono. También vamos a tener que pasar por el supermercado. No queda casi nada en la nevera. HM. Y el estacionamiento del hospital sigue siendo un desastre. Ya, Mitsuki dejó escapar un pequeño suspiro. Masaru volvió 20 minutos después con los papeles listos. Ya está todo, dijo. Podemos irnos cuando quieran. Cruzaron el pasillo entre enfermeras y algunos pacientes, el joven un paso por detrás de sus padres, con la bolsa de sus cosas colgada del hombro. Nadie les prestaba atención. Deberíamos comprar carne para la parrilla el fin de semana, comentó el padre mientras esperaban el ascensor. Hace tiempo que no hacemos algo así. Con lo que come más vale que compres el doble, dijo la madre, sin ánimo de pelea, casi como una broma vieja entre ellos.
No como tanto, masculló el chico, aunque sin verdadera fuerza detrás de la queja. El ascensor los dejó en la planta baja, y desde ahí solo quedaban unos metros hasta la salida principal. En el vestíbulo había el movimiento habitual de la tarde y el murmullo constante del altavoz. Las puertas automáticas se abrieron con el mismo siseo de siempre y el aire de afuera, más fresco, les dio de lleno en la cara. Voy por el auto, dijo el padre. Espérenme aquí. Voy a contestarle a tu tía, que no deja de mandar mensajes, dijo la madre, alejándose unos pasos con el teléfono en la oreja. Él se quedó solo, apoyado contra una de las columnas de la entrada, con la bolsa todavía colgada del hombro. El sol de la tarde le pegaba de lado y entrecerró los ojos, mirando el ir y venir de gente por la acera sin fijarse realmente en nada. ¿Kak-chan? La voz lo hizo girar la cabeza. Izuku estaba parado a unos metros, con la mochila de siempre colgada de un solo hombro. Antes de avanzar, se quedó unos segundos dudando, con la vista clavada en él. Al verlo de pie, fuera de la cama, un destello de alivio sincero le cruzó el rostro y sonrió por puro reflejo. Hola, saludó con timidez, dando un par de pasos hacia él. Qué bueno verte de pie. Bakugo no se movió de la columna. Se limitó a mirarlo con los brazos cruzados, en un silencio pesado que hizo que la sonrisa del peliverde se fuera apagando poco a poco. Para romper la incomodidad, apretó la correa de su mochila y continuó. Vine a ver cómo estabas, hizo una pausa. Y también quería ver si encontraba a Goku. Nunca le agradecí bien lo que hizo, y pensé que a lo mejor seguía internado en este hospital. Esperó el grito que siempre llegaba después de llamarlo Kak-chan. Pero no llegó. El silencio terminó inquietándolo más que cualquier insulto. Cuando te vi allá, pensé que sería peor, continuó, dando un paso cauteloso. Estoy vivo, respondió el rubio, con una voz plana. Izuku parpadeó, descolocado por la frialdad. Intentó romper el hielo buscando cualquier tema. Lo que pasó allá, no sé, All Might llegó a tiempo y el examen de ingreso es en unos meses, pero... ¿A qué viniste, Deku? Interrumpió, sin alzar la voz, pero con un filo helado. Yo, tragó saliva. Solo quería saber cómo estabas. Y hablar. Hace mucho que no hablamos de verdad, no sé, ¿recuerdas cuando íbamos al río de niños? Pensé que, después de casi morir en ese callejón, tal vez podríamos volver a ser como antes. Al menos un poco. Bakugo lo miró fijamente. No había rabia en sus ojos, ni orgullo, ni el desprecio de siempre. Solo una distancia absoluta. Eso se acabó hace mucho tiempo, dijo por fin. No hay nada a lo que volver. Kak-chan, ¿hice algo? Insistió, dando un paso más, intentando descifrar su silencio. ¿Sigues enfadado por lo del callejón? ¿Por qué intenté ayudarte? No, contestó en seco. Simplemente ya no. Y deja de venir a buscarme como si todavía tuviéramos 10 años. Pero... ya no somos amigos, Deku, sentenció. Sin gritar. Sin rabia. Diciéndolo como un hecho indiscutible. Y no lo fuimos desde hace años, aunque tú sigas actuando como si lo fuéramos. Izuku tardó unos segundos en responder. No, murmuró casi para sí mismo. Yo nunca pensé eso. No hubo reacción. Ni un solo rasgo de su rostro se movió. Sé que las cosas cambiaron, continuó, tragando saliva y dando un paso titubeante hacia adelante. Sé que hace años que casi no hablamos y que, bueno, yo tampoco hice mucho para arreglarlo. Pero cuando te vi en ese callejón, no pensé en nada de eso. Solo pensé que eras tú. Pensé que, quizá esto podía ser una oportunidad para empezar otra vez. Bakugo bajó apenas la mirada. Te equivocaste. Entonces, la voz le tembló, ¿de verdad no queda nada? No, se le quedó mirando, buscando desesperadamente en sus ojos alguna señal de que estaba exagerando, de que era solo el orgullo de siempre o la rabia acumulada. Dio medio paso más, apretando los puños a los costados. Ni siquiera como compañeros y entramos a UA. Preguntó en un susurro, casi rogando por una grieta en esa postura. No te pido que volvamos a ser los de antes, Kak-chan. Solo, no me cierres la puerta así. Ni siquiera parpadeó. Sostuvo la mirada un segundo antes de responder con la misma frialdad. Entra a UA o no entres. Me da igual. Pero tú y yo terminamos aquí. Abrió la boca para responder, pero las palabras se le congelaron en la garganta. Entiendo, logró decir, con la voz completamente apagada. Perdón por molestarte. Desvió la vista hacia la calle, donde el auto de su padre ya se acercaba. Desde unos metros, Mitsuki lo llamó. Katsuki. Ya llegó tu padre, vámonos.
Al acercarse, Mitsuki notó a Izuku parado junto a su hijo. Esperaba escuchar la típica discusión a gritos, pero el silencio absoluto entre los dos la puso incómoda. Aún así, le dedicó una sonrisa amable al muchacho. Izuku, ¿cuánto tiempo? ¡Qué grande estás! Salúdame a Inko de mi parte. Ese sí, señora Bakugo, respondió él, forzando una sonrisa que no le llegó a los ojos, mientras su compañero ni siquiera se molestaba en mirarlo. Masaru saludó con un gesto breve desde el auto. En cuestión de segundos, la familia subió. El rubio se sentó atrás, cerró la puerta y no volvió a mirar hacia la entrada, ni siquiera cuando el auto arrancó. Izuku se quedó solo en la acera, viendo cómo el vehículo se perdía en el tráfico. Apretó el puño alrededor de la correa de la mochila. No le había gritado. No lo había amenazado. No está enfadado, pensó con un nudo en la garganta. Kacchan no actuaba por impulso. Se veía cansado, como si hubiera tomado esa decisión mucho antes de verlo ahí parado. Soltó el aire que retenía y se acomodó la mochila. Todavía tenía algo pendiente allí dentro. Dio la vuelta y volvió a cruzar las puertas automáticas del hospital. Diez meses después. Residencia Bakugo 6, 15 am. El despertador sonó exactamente a las 6:15, pero Bakugo ya llevaba varios minutos despierto, mirando el techo con las manos detrás de la cabeza. Apagó la alarma con un manotazo seco antes de que completara el primer timbre y se sentó en el borde de la cama. Se quedó ahí un momento, respirando despacio, sintiendo el peso del día por delante. Hoy era el examen de ingreso a la UA. Se levantó y fue directo al baño sin prender la luz del cuarto, guiándose por la costumbre. El agua fría de la ducha le cayó en la cara y en la espalda, y aguantó un par de segundos bajo el chorro antes de empezar a lavarse para terminar de despabilarse. Se miró en el espejo empañado mientras se cepillaba los dientes. Tenía los mismos ojos rojos de siempre y la misma expresión torva que sus profesores calificaban de actitud problemática, pero sostenía la mirada al reflejo sin apartar la vista. Volvió al cuarto y se vistió con la ropa que había dejado preparada la noche anterior sobre la silla del escritorio. Se ató las zapatillas sentado en el borde de la cama, apretando los cordones con firmeza, y se quedó mirando el suelo un segundo antes de levantarse. En la cocina, Mitsuki terminaba de preparar el desayuno frente a la sartén. Masaru estaba sentado a la mesa, con el periódico doblado a un lado y una taza de café humeante entre las manos. «Buenos días», dijo Bakugo, arrastrando una silla para sentarse. «Buenos días», respondió Masaru, sirviéndole un vaso de jugo sin que se lo pidiera y deslizándolo por la mesa. «¿Dormiste bien?» «Suficiente», contestó, tomando el vaso. Mitsuki puso un plato frente a él. Huevos, arroz y un poco de pescado a la plancha. «Come bien», dijo ella, sentándose frente a él con su propio plato. «Vas a necesitar la energía para estar parado ahí todo el día». «Lo sé», respondió Bakugo, y empezó a comer sin más comentarios. Comieron en un silencio tranquilo, el mismo silencio que se había vuelto habitual en la casa durante el último año. Masaru pasó una página del periódico. Mitsuki bebía su té mirando por la ventana, donde el cielo empezaba a aclarar. Bakugo comía metódicamente, sin prisa, aunque por dentro llevaba la cabeza puesta en el examen. Pensaba en el examen teórico, en las notas que había repasado la noche anterior por tercera vez, aunque se las sabía de memoria. Pensaba en la parte práctica, en los robots de puntos que había analizado en video una y otra vez, calculando ángulos de ataque y evaluando cuánto podía permitirse destruir el terreno sin perder el control. Ya no pensaba en eso con rabia, sino como reglas claras. Sabía exactamente qué tenía que hacer para aplastar la prueba. ¿Llevas todo en la mochila?, preguntó Masaru, doblando el periódico y dejándolo a un lado. Identificación, formulario y el pase. Lo revisé anoche. Masaru asintió con una sonrisa tranquila. Bien. Confío en que vas bien preparado. Terminaron de desayunar y llevó su plato al fregadero, lo enjuagó y lo dejó en el escurridor. Subió a su cuarto a cambiarse la camisa por una camiseta limpia y sin logos. Frente al espejo del armario, se ajustó el cuello y se quedó mirando su reflejo un momento. «No vas a tener nada que reclamarme después de hoy», murmuró frente al espejo. Bajó las escaleras con la mochila colgada de un hombro. Mitsuki ya lo esperaba cerca de la entrada con las llaves del auto en la mano, mientras Masaru terminaba de ponerse los zapatos. «¿Listo, Katsuki?», preguntó su madre, mirándolo de arriba a abajo. «Sí».
Mitsuki lo observó un segundo en silencio y le dio un golpecito firme en la espalda. Entra ahí y demuestra de qué estás hecho. Sin distracciones. Bakugo asintió levemente, acomodándose la tira de la mochila. No vine hasta acá para perder el tiempo. Ese es mi hijo, dijo Masaru desde la puerta con un gesto sereno. Salieron de la casa. La calle estaba tranquila a esa hora, con esa luz gris de las mañanas de primavera antes de que el sol terminara de salir. Bakugo caminó hacia el auto en silencio, con las manos en los bolsillos. Subió al asiento trasero y se quedó mirando por la ventana mientras el vehículo se ponía en marcha. ¿Nervioso? No, Masaru sonrió apenas. Cuando aprietas tanto las manos siempre estás nervioso. Bakugo bajó la vista un instante hacia sus rodillas antes de aflojarlas. Solo quiero que empiece. Masaru no insistió. El resto del camino transcurrió en silencio. Bakugo mantuvo la vista fija por la ventana. No estaba pensando en si aprobaría o no. Esa posibilidad ni siquiera existía en su cabeza. Solo había una cosa que quería demostrar, que All Might no volvería a verlo perder el control. El auto avanzó por la avenida hasta que a lo lejos comenzaron a verse los edificios de la Academia UA. Se detuvo frente a la entrada principal, donde una fila de vehículos ya esperaba turno para dejar a sus pasajeros. Bakugo bajó antes de que Masaru terminara de estacionar del todo, con la mochila ajustada al hombro y la vista fija en los portones. Había gente. Mucha más de la que había calculado. Grupos enteros de aspirantes se movían hacia la entrada, algunos en silencio, otros hablando entre ellos con nerviosismo mal disimulado. Bakugo los recorrió con la mirada una sola vez, evaluando sin detenerse en ninguno en particular. Sabía que serían muchos, pero ver a la multitud apretada frente a los muros de la academia hacía que la situación fuera real. Avanzó entre la multitud con la vista al frente, repasando mentalmente el orden de las materias que había estudiado la noche anterior, calculando cuánto tiempo le quedaría para la parte práctica si el examen escrito se alargaba. Estaba tan metido en sus propios cálculos que no vio a la chica que se cruzó por su izquierda hasta que su pie chocó con algo y el suelo pareció faltarle debajo. Sintió que el cuerpo se le iba hacia adelante sin el peso de siempre, como si de golpe pesara a la mitad. Alcanzó a poner una mano en el suelo antes de terminar de caer, y un segundo después la sensación de ligereza desapareció tan rápido como había llegado, devolviéndole el peso normal justo cuando se enderezaba. «Ay, perdón», dijo una chica de cabello castaño, juntando las yemas de los dedos con timidez. Iba a caerte encima yo primero, no quería que los dos termináramos en el suelo. Bakugo se puso de pie del todo y la miró un momento. No dijo nada sobre el don, ni sobre la torpeza, ni sobre nada. Se limitó a sostenerle la mirada un par de segundos. Y siguió caminando. La chica se quedó ahí, parpadeando, con la mano todavía a medio levantar como si esperara algo más, una queja, un insulto, cualquier cosa, pero Bakugo ya se había mezclado de nuevo entre la fila de aspirantes, sin mirar atrás. La entrada principal desembocaba en un patio amplio donde varios controles de seguridad se alineaban antes del ingreso a los edificios. Bakugo se puso en la fila correspondiente y observó el procedimiento mientras avanzaba, un paso a la vez. Había arcos de metal registrando a la gente, robots con sensores giratorios a los costados y profesores revisando identificaciones en tablas digitales junto con el equipo que traía cada aspirante. Cuando le tocó el turno, un profesor con gesto cansado le pidió la identificación y el comprobante de inscripción. Bakugo se los entregó sin decir nada, dejó que el escáner pasara por encima de su mochila, y esperó. «Todo en orden», dijo el profesor, devolviéndole los papeles. Siguiente. Todo ese despliegue le pareció exagerado para un simple examen, pero entendía la razón. Un lugar como la UA no podía permitirse descuidos con el control de ingreso. Cruzó el último control y entró al edificio principal, siguiendo las señales que indicaban el aula asignada según el número de su comprobante. El pasillo estaba lleno de aspirantes buscando sus salones, algunos consultando mapas en sus teléfonos, otros ya perdidos y preguntando a los pocos estudiantes de la UA que hacían de guías. El aula que le correspondía ya estaba casi llena cuando entró. Un murmullo constante de voces nerviosas llenaba el espacio, aspirantes hablando entre ellos sobre lo que esperaban del examen, comparando escuelas de procedencia, riendo por nervios más que por gracia real.
Bakugo recorrió las filas con la mirada, buscando un asiento vacío sin prestarle demasiada atención a nadie en particular. Solo quedaba uno, junto a un chico alto, de pelo azul oscuro cortado casi al ras, que estaba sentado con la espalda completamente recta y los útiles ya ordenados sobre el pupitre con una precisión que parecía casi obsesiva. Bakugo se sentó sin decir nada. Buenos días, dijo el chico, girándose hacia él con una formalidad que sonaba casi ensayada. Soy Tenbia Ida, de la Academia Somei. Es un placer conocerte antes de un examen tan importante. Bakugo lo miró un segundo, sin ninguna prisa por responder. Ida esperó un instante más, como si aguardara algo que completara la frase, pero al ver que no llegaba nada, se ajustó los lentes y miró hacia el frente, sin insistir. Bakugo sacó su propio estuche de lápices y lo dejó sobre el pupitre, ya con la cabeza puesta de nuevo en el examen. El murmullo del salón bajó de golpe cuando la puerta se abrió y entraron varios profesores. El primero era un hombre de aspecto desaliñado, con el cabello negro largo y ojeras marcadas, que caminó hacia el frente del salón, arrastrando los pies como si aquello le costara un esfuerzo tremendo. Detrás de él entraron dos profesores más que Bakugo no reconoció. Buenos días, dijo el hombre desaliñado, con voz de fastidio. Soy Shota Aizawa. Voy a explicarles el procedimiento del examen escrito, así que presten atención porque no pienso repetirlo. El murmullo del salón se apagó por completo. El examen consta de 100 preguntas, continuó Aizawa, sin el menor entusiasmo. La evaluación abarca matemáticas, física, análisis de incidentes, legislación, rescate, ética, decisiones de emergencia y táctica. Disponen de 120 minutos. Al terminar, dejen el lápiz sobre el pupitre y esperen instrucciones. Nadie abandona el aula hasta que un supervisor lo autorice. ¿Alguna duda antes de empezar?, preguntó Aizawa, con los brazos cruzados. Nadie respondió. Bien. Comiencen. Los robots de servicio repartieron los cuadernillos por las filas. Bakugo tomó el suyo, lo dejó sobre el pupitre y esperó la señal antes de abrirlo, con las manos ya listas sobre el lápiz. Academia UA. Examen de ingreso, evaluación teórica de actitud heroica. Código del aspirante. A, 27451. Nombre. Duración. 120 minutos. Instrucciones generales. Lea cuidadosamente cada pregunta antes de responder. Prohibido usar dispositivos electrónicos o quirks durante esta evaluación. La puntuación total del examen equivale al 45% de la nota final de admisión. Al finalizar, permanezca en su asiento hasta que un supervisor autorice la entrega del examen. La primera parte del examen avanzó con la rapidez que esperaba. Matemáticas, física, análisis, legislación, ética y táctica se sucedieron una tras otra. Hubo preguntas que lo detuvieron un momento, sobre todo las de rescate y toma de decisiones bajo presión, pero ninguna consiguió sacarlo de ritmo. Miró el reloj de la pared. Quedaban 12 minutos cuando terminó de revisar la última pregunta. No volvió atrás a corregir nada. Prefería confiar en lo que ya había marcado. Tiempo, anunció Aizawa, sin levantar mucho la voz. Lápices sobre el pupitre. No toquen el cuadernillo. Los robots avanzaron entre las filas recogiendo las hojas, depositándolas en un compartimento sellado. Dos profesores caminaron entre los pupitres, revisando que nadie tuviera notas o dispositivos, deteniéndose un momento frente a algunos estudiantes antes de seguir adelante. Cuando terminaron, Aizawa volvió al frente del salón con gesto cansado. Bien, dijo. La parte escrita terminó. Vayan en orden hacia la salida trasera. Los autobuses están numerados según su comprobante. Los llevarán al campo de pruebas correspondiente para la evaluación práctica. No se detengan a conversar en los pasillos, hay un horario que cumplir. El murmullo volvió a llenar el aula de golpe, entre sillas arrastrándose y mochilas cerrándose. Bakugo se quedó sentado un momento, repasando mentalmente las preguntas de rescate que lo habían dejado dudando. Se levantó, se colgó la mochila del hombro y salió del salón sin esperar a nadie, con la cabeza ya puesta en lo que venía a continuación. El patio trasero del edificio principal estaba dividido en filas numeradas, cada una correspondiente a un autobús distinto. Bakugo revisó su comprobante una vez más antes de ubicarse en la fila que le correspondía, junto a un grupo de aspirantes que ya comentaban en voz baja las preguntas del examen escrito. ¿Pudiste la del edificio en llamas?, decía uno, con la mochila todavía sin cerrar del todo. Yo dudé un montón ahí. Olvídate de eso.
Lo difícil viene ahora. Dicen que el año pasado muchos quedaron fuera en el práctico. Bakugo no dijo nada. Se quedó con la vista fija en el autobús que ya abría sus puertas, repasando en su cabeza no las preguntas teóricas, sino el examen que faltaba. El que de verdad importaba. Subió al autobús y se sentó cerca de una ventanilla, en un asiento vacío, con la mochila entre las piernas. El vehículo se llenó rápido, entre risas nerviosas y conversaciones a media voz. Alguien 2 filas atrás repasaba nombres de héroes profesionales. Otro, más adelante, respiraba despacio con los ojos cerrados. El autobús arrancó y avanzó por un camino que se alejaba de los edificios administrativos, internándose hacia una zona más despejada del campus. Bakugo miró por la ventanilla sin fijarse realmente en el paisaje. Pensaba en el control. En cuanto podía soltar sin pasarse y en cómo calcular la distancia justa para no destruir media calle. El trayecto no duró mucho. El autobús redujo la velocidad y, a través del parabrisas, empezaron a verse los muros perimetrales de una ciudad artificial. Edificios de distintas alturas y calles trazadas para simular un entorno urbano real sin civiles. Un cartel enorme sobre el portón principal decía, Centro de Pruebas Beta. Bajaron en fila, uno detrás de otro, hasta reunirse en una explanada frente a los portones cerrados. Había otros grupos esperando, provenientes de distintos autobuses, con el comprobante a la vista. Un hombre alto, de complexión robusta y expresión seria, se paró frente a todos con un micrófono de mano. Bienvenidos al centro de pruebas beta, dijo, con una voz que resonó sin necesidad de subir demasiado el volumen. Soy uno de los evaluadores asignados a esta zona. Explicaré las reglas de la prueba práctica, así que escuchen con atención porque no se repetirán. El murmullo se apagó casi de inmediato. Dentro de esta ciudad simulada encontrarán robots de 3 categorías. 1, 2 y 3 puntos, según su tamaño y dificultad, continuó el evaluador. También hay civiles de rescate distribuidos por distintas zonas, representados por maniquíes con sensores de detección. Sumarán puntos tanto neutralizando robots como rescatando civiles. Bakugo escuchaba sin moverse, con los brazos cruzados, calculando ya mentalmente cuánto valía priorizar velocidad sobre cantidad. El puntaje no depende solo de destruir robots, agregó el evaluador. También se tomará en cuenta el control de daños, la reacción bajo presión y el manejo de los civiles. Un aspirante que arrase con todo sin criterio no obtendrá el mismo resultado que uno que sepa cuándo contenerse. Alguien cerca de Bakugo soltó un suspiro nervioso. Él no se movió. El examen es individual, siguió el hombre, aunque nada les impide cooperar entre ustedes si la situación lo exige. La UA valora el trabajo en equipo, aunque cada uno será evaluado solo por su propio desempeño. Hizo una pausa, recorriendo con la vista a todo el grupo. Todo lo que pase dentro está siendo monitoreado en tiempo real por cámaras, sensores y los profesores desde la central. No hay ningún rincón de esta zona que quede fuera de supervisión, así que no intenten hacer trampa, ni forzar ninguna situación fuera de las reglas. Un grupo de robots de servicio avanzó entre las filas, deteniéndose frente a los aspirantes que habían registrado objetos de apoyo antes del examen. Bakugo no había registrado ninguno, no los necesitaba. Dependía exclusivamente de su propio don, así que observó de reojo cómo otros recibían guantes reforzados, dispositivos de propulsión, cinturones con compartimentos especiales. El chico de pelo azul de la mañana, Ida, recibió algo que parecía un regulador para las piernas, ajustándoselo con total precisión. Una última cosa, dijo el evaluador, guardándose el micrófono en el bolsillo del chaleco. La forma en que actúen ahí dentro dice más de ustedes que cualquier examen escrito. No buscamos solo destrucción, sino quien sabe medir su fuerza cuando hace falta. Bakugo apretó la mandíbula un segundo, sin decir nada. Los portones de la ciudad simulada comenzaron a moverse con un chirrido metálico grave, abriéndose hacia los lados en un movimiento lento y pesado. Detrás de ellos se veían las calles vacías, edificios de fachadas idénticas y semáforos parpadeando en rojo. El grupo entero quedó en silencio, mirando hacia el interior de la ciudad, mientras los portones terminaban de abrirse por completo. Unos cuantos se pusieron en posición o ajustaron sus equipos. Otros se quedaron quietos esperando. El chico rubio sintió la tensión en los hombros, controlando la impaciencia. Respiró una vez, despacio, con los puños cerrados a los costados. El evaluador levantó una mano. Comiencen. El portón terminó de abrirse y Bakugo salió disparado.
Juntó ambas palmas contra la cadera, soltó una doble detonación seca hacia atrás y el cuerpo se inclinó hacia adelante, ganando velocidad sin gastar más nitroglicerina de la necesaria. Midió la distancia hasta la primera esquina antes de doblar. A su alrededor, los demás aspirantes se dispersaban en distintas direcciones. Bakugo no les prestó atención. Cada segundo perdido mirando a los demás era un segundo que no estaba sumando puntos. Dobló en la primera calle y vio al primero, un robot de 2 puntos avanzando de forma torpe entre los edificios. Brazos articulados, sin arma visible, sensores en la parte frontal. No valía la pena gastar una detonación completa en algo así. Se lanzó hacia un costado, apoyó la mano contra el suelo y soltó una explosión pequeña, apenas un chasquido, suficiente para desviarse en diagonal hasta el flanco del robot, donde los sensores quedaban expuestos. Cerró los dedos antes del impacto, tratándote de afinar el golpe, pero la detonación se le abrió un poco más de lo que quería y le dejó un escozor caliente en los nudillos. Aún así bastó. El panel frontal reventó hacia adentro sin desmembrar toda la carcasa, y el robot cayó de lado entre chisporroteos. Se sacudió la mano y siguió de largo, sin detenerse a admirar el trabajo. Apenas se había levantado un poco de polvo. 2 puntos. Corrió por la calle principal, girando la cabeza lo justo para leer las rutas posibles. Sabía que lo estaban monitoreando en todo momento. No le molestaba. Actuaba como si la evaluación no se detuviera. Un robot de 1 punto apareció doblando una esquina, disparando una ráfaga rápida. Bakugo cortó una microdetonación bajo el pie justo antes de saltar, lo mínimo para desviar la trayectoria sin salir volando, y aterrizó ya girando sobre el propio eje. El golpe que siguió llevó la fuerza cerrada en el puño, sin dispersarla, y la cabeza del robot estalló en un punto exacto. El cuerpo siguió andando 2 pasos más antes de colapsar. Uno menos. Llevaba varios destruidos en pocos minutos. Fue al girar hacia una calle lateral, más estrecha, que escuchó el grito. «¡Ayuda, por favor!». Se detuvo en seco. La voz venía de un maniquí con ropa de civil, atrapado bajo una placa de concreto con el sensor rojo parpadeando. Antes habría seguido de largo, pero se detuvo. Se acercó y apoyó el hombro contra el filo de la losa. La explosión fue apenas un siseo contra la piel, casi sin ruido. La losa se desplazó 1 metro hacia un costado. Sacó al maniquí de un tirón y lo dejó recostado contra la pared más cercana. El sensor cambió a verde. Rescate completado. No dijo nada, no sonrió. Siguió corriendo sin mirar atrás. Más adelante, la calle se abría hacia una plaza donde 3 robots de 1 punto avanzaban casi en fila. En lugar de barrerlos de golpe con una sola explosión grande, evitando destrozar la fuente del centro, derribó al primero con un golpe cerrado, giró con el impulso para alcanzar al segundo con otra detonación y remató al tercero con una patada. Los 3 cayeron en menos de 3 segundos. La fuente quedó intacta. Se detuvo un instante a respirar, con las manos humeando por las detonaciones seguidas. Al fondo de la plaza apareció un robot de 3 puntos, mucho más grande y con brazos de pinza. Se lanzó hacia adelante, esquivando el primer manotazo con un giro lateral apoyado en una detonación mínima bajo el pie, y apuntó a la articulación de la pierna, como habría hecho antes, buscando el punto más frágil. El primer golpe no bastó. La articulación aguantó, apenas abollada, y el robot lo mandó rodando por el suelo un par de metros de un empujón. Se levantó con un gruñido, sacudiéndose el polvo. «Maldita chatarra», masculló entre dientes, sin perder un segundo. Concentrar la fuerza en un punto. Volvió a lanzarse, esta vez al mismo lugar exacto de la articulación, con un golpe más contenido. El metal se dio con un chasquido seco y la pierna del robot se dobló hacia un lado, desestabilizando toda la estructura. Remató con una última detonación contra el núcleo, conteniendo la onda hacia el frente. El robot cayó con un estruendo seco contra el suelo de la plaza, pero las fachadas alrededor seguían en pie, siguió avanzando. 2 robots más de 1 punto le salieron al paso y cayeron casi al mismo tiempo. Al rematar al segundo, otro robot se lanzó de imprevisto desde un costado. No hubo tiempo de girar el cuerpo entero. Bakugo abrió la palma junto a la cadera y soltó una detonación lateral, seca, que lo empujó fuera de la trayectoria justo antes de que la ráfaga del robot le rozara el hombro. Aterrizó de lado con el puño cerrado y dio el golpe de inmediato. Un segundo civil de rescate, atrapado en un auto volcado, salió con un par de estallidos mínimos en las bisagras de la puerta. En un momento, al doblar hacia una avenida más amplia, vio a lo lejos una figura conocida. El chico de pelo azul, Ida, corriendo a una velocidad que dejaba estelas de polvo tras sus piernas. No se detuvo a mirarlo más de un segundo.
Cada quien tenía su propio examen que resolver. Dobló hacia otra calle, buscando más objetivos, sintiendo el peso de los minutos pasando sin llevar cuenta exacta. El sudor le corría por la nuca, la ropa se le pegaba a la espalda, y aún así no bajaba el ritmo. Cada objetivo cumplido era parte de lo que llevaba meses entrenando. Se detuvo un instante en una esquina, apoyando una mano en la pared para recuperar el aliento, repasando mentalmente los robots que destruyó. Bastantes robots de 1 punto, algunos de 2, uno de 3, 2 rescates completados. Un buen número que lo ponía muy cerca de la cima. Por primera vez desde que había cruzado el portón, dejó que una sonrisa torcida le cruzara la cara, más de satisfacción que de arrogancia. Sentía que dominaba la situación, que cada decisión estaba saliendo tal como la había ensayado. Fue entonces cuando el suelo tembló. No fue un temblor cualquiera. Fue un golpe profundo, como si algo mucho más grande que cualquier robot que hubiera enfrentado hasta ahora hubiera dado su primer paso en algún lugar de la ciudad. Bakugo se quedó quieto, sintiendo la vibración en el suelo. Desde la sala de control, frente a una pared cubierta de pantallas, los profesores observaban el desarrollo del examen. Nezu estaba sentado en su silla habitual, con las patas entrelazadas sobre el regazo y la vista recorriendo pantalla por pantalla sin detenerse demasiado en ninguna. A su lado, Aizawa permanecía de pie, con los brazos cruzados y la bufanda al cuello, siguiendo los movimientos en los monitores. El chico de Sonmei ya lleva un número bastante alto de rescates, comentó Minnig, inclinándose sobre uno de los paneles. Ida, creo que se llama. Muy metódico. No pierde tiempo evaluando cada situación más de lo necesario. Demasiado rígido en sus patrones de movimiento, añadió Aizawa, sin apartar la vista de la pantalla donde el chico esquivaba un robot con una precisión casi geométrica. Predecible. Pero efectivo, por ahora. Y miren a este. Exclamó Present Mic desde el otro extremo de la consola, señalando una pantalla donde un chico de pelo rojo y afilado se lanzaba de frente contra un robot de 2 puntos, encajando el golpe con el antebrazo endurecido antes de devolverlo con un puñetazo directo. Ese sí que no se guarda nada. Puro coraje, aunque todavía le falta afinar la técnica. Tiene un don de endurecimiento sólido, comentó Cementos, con su tono pausado de siempre, observando la repetición del golpe en la pantalla. El problema es que confía demasiado en aguantar el golpe. Va a tener que aprender a elegir sus batallas. Nezu asintió levemente, sin decir nada todavía, dejando que el resto siguiera comentando mientras él absorbía la información de cada pantalla como si fuera un mapa completo en su cabeza. Aru, de pie al fondo, revisaba los datos que se actualizaban en tiempo real junto a cada nombre. Hay varios aspirantes rindiendo por encima de las proyecciones iniciales. Los datos todavía son preliminares, pero algunos perfiles están destacando antes de lo esperado. Eso es justamente lo que buscamos, Aru, respondió Nezu, con un tono casi satisfecho. Cuanto más variado el origen, más interesante el resultado final. Director, dijo Recovery Girl, que estaba sentada en un rincón con una taza de té entre las manos, sin perder de vista una de las pantallas en particular. Deberían ver el desempeño de este muchacho. El de la explosión. Una de las pantallas centrales enfocó a Bakugo justo en el momento en que destruía la articulación de un robot de 3 puntos con un golpe único, concentrado, sin que la explosión se dispersara más allá del punto exacto de impacto. El robot cayó, y las fachadas de la plaza a su alrededor quedaron intactas. Bakugo Katsuki, leyó a Aizawa mientras aparecía su expediente en pantalla. Recomendaciones positivas de Aldera y una observación administrativa por uso imprudente del don durante un incidente. Ya veo, respondió Nezu, y siguió mirando. Curioso, dijo Recovery Girl, sin perder de vista una de las pantallas en particular. Con un don así lo normal sería que hubiera más daños colaterales. Su precisión es inusual para un aspirante de primer ingreso, observó Minnig, siguiendo la repetición del ataque contra el robot de 3 puntos. Nota cómo apunta directamente a las articulaciones en lugar de ir al centro de la estructura. Eso no parece improvisación. También completó 2 rescates, agregó Aru, revisando su tableta. Nada espectacular en tiempo, pero los resolvió sin arrancar nada de más. Calculó la fuerza justa para desplazar la losa sin aplastar al maniquí. Nezu entrecerró los ojos, observando la repetición del rescate en la pantalla. Interesante. Prioriza el combate, aunque no a costa de abandonar un rescate evidente. Es un avance real, dijo Aizawa, sin ningún entusiasmo especial en la voz, pero sin desestimarlo tampoco. No perfecto.
Sigue priorizando puntaje ofensivo sobre rescate cuando ambos están disponibles al mismo tiempo. Eso puede ser un problema en una situación de campo real. Para eso está el resto de su formación, si logra entrar, respondió Nesu, con una calma que sonaba casi divertida. Nadie llega completo el primer día. Las pantallas seguían mostrando fragmentos de la ciudad simulada. Un grupo de aspirantes coordinándose para levantar entre tres una estructura caída sobre un civil. Una chica con el pelo largo esquivando un robot de un punto con movimientos casi de baile. Otro aspirante quedándose paralizado un instante de más frente a un robot de 2 puntos, perdiendo tiempo valioso antes de reaccionar. Ya llevamos suficiente tiempo observando el desempeño individual, dijo Nesu, después de un momento de silencio, girando su silla para quedar de frente al resto de los profesores. Ya tenemos suficientes datos sobre su desempeño. ¿Y ahora qué? Preguntó Present Mic, con una sonrisa expectante que ya conocía la respuesta antes de que llegara. Ahora quiero ver algo distinto, respondió Nesu, entrelazando las patas de nuevo. Lo que realmente separa a un buen aspirante es cómo reacciona frente a algo que no puede vencer. ¿Quiere ver quién huye?, dijo Aizawa, sin necesidad de que se lo explicaran más. ¿Quiero ver quién huye? Sí, confirmó Nesu. Pero también quiero ver quién entra en pánico y se paraliza, quien intenta protegerse a sí mismo antes que a los demás, quien ayuda a un compañero aunque eso le cueste puntos, y quien es lo bastante terco como para intentar pelear aún sabiendo que no tiene ninguna posibilidad de ganar. Ese último tipo de aspirante suele terminar herido, comentó Recover Eagle, con un tono que no era de desaprobación, sino de simple experiencia acumulada. Por eso existen los protocolos, respondió Nesu, sin perder la calma. El punto cero detecta el estado físico mediante los sensores de los aspirantes y se detiene ante cualquier lesión grave. Sus objetivos se limitan a quienes los sensores determinan que aún pueden participar activamente. Y nosotros seguimos monitoreando cada movimiento en tiempo real, añadió Garu, revisando un panel adicional que se había activado en su tableta. Cualquier señal de riesgo real, más allá del susto controlado que buscamos provocar, y los profesores en el perímetro intervienen de inmediato. Cementos puede sellar cualquier zona en segundos si hace falta. Así es, confirmó Cementos, con su calma habitual. Y tengo posiciones cubiertas por si acaso. Nesu asintió, satisfecho con la respuesta, y volvió la vista hacia las pantallas centrales, donde distintos aspirantes seguían moviéndose por la ciudad simulada sin sospechar todavía lo que estaba a punto de cambiar el rumbo del examen. Bien, dijo, con esa tranquilidad que nunca parecía alterarse. Activen el punto cero. Uno de los operadores declaró una secuencia y en las pantallas apareció el protocolo de liberación del punto cero. Confirmado, dijo el operador, sin levantar la vista de su pantalla. Liberando unidad en 3, 2, 1. Un indicador rojo comenzó a titilar en el mapa general de la ciudad, marcando la posición exacta donde algo enorme empezaba a moverse. El segundo temblor llegó más fuerte. A unos metros, dos aspirantes se detuvieron en seco, mirando hacia el horizonte de edificios. Un impacto resonó a lo lejos, seguido de otro, cada vez más cerca, con el ritmo pesado de algo que avanzaba sin prisa. Bakugo se apartó de la pared y avanzó unos pasos hacia el cruce de la calle, con la vista fija en la dirección de los golpes. Entre dos edificios, todavía lejos, algo se movía. Una sombra que sobrepasaba con creces la altura de cualquier estructura de la ciudad simulada, recortada contra el cielo gris de la mañana. ¿Qué mierda es eso?, masculló. La sombra avanzó un paso más y quedó parcialmente visible entre dos torres de oficinas falsas. Era metálico, gris opaco con placas oscuras, y una cabeza con un único sensor rojo girando despacio. Los robots de 3 puntos apenas le llegaban a la cintura a esa cosa. Un cartel electrónico cercano cambió de golpe. Las flechas verdes desaparecieron, reemplazadas por un símbolo rojo y una sola palabra. Punto cero. Bakugo no retrocedió. Se quedó ahí, con los puños ya cerrados, calculando distancia y velocidad de aproximación mientras el robot terminaba de salir de entre los edificios y quedaba completamente a la vista, aplastando bajo un pie una farola que no tuvo tiempo de esquivar. Antes se habría lanzado de cabeza solo por medirse contra algo tan grande. Se quedó un segundo mirando cómo giraba el torso, buscando un puto espacio entre las placas. No lo encontró de inmediato. Decidió que no importaba. Alguien tenía que probar primero. Se lanzó con una explosión que lo impulsó por el aire en diagonal, buscando la altura de una de las rodillas del gigante.
El primer golpe fue calculado, concentrado en la palma hasta reducirlo casi a un punto, dirigido exactamente a la articulación como había hecho con el robot de 3 puntos en la plaza. No terminó de cerrar bien los dedos y el chorro de fuerza se abrió al final. El metal ni siquiera se abolló. La vibración le subió por el brazo, dejándole los dedos hormigueando. Cayó al suelo, rodó y se puso de pie de inmediato, sacudiendo la mano. ¿Eso es todo lo que tienes?, gritó. Aunque la pregunta era más para sí mismo que para el robot. Probó otra vez, esta vez con una detonación más abierta contra el torso, dejando que la fuerza se repartiera en un área amplia en lugar de concentrarla, buscando algo que pareciera un núcleo o un punto de control como el que había visto en los robots de menor tamaño. Nada. Ni una grieta, ni un panel expuesto. El impacto se disolvió contra la placa como si hubiera golpeado una montaña. Intentó rodearlo, encadenando microdetonaciones bajo los pies para ganar velocidad lateral sin perder altura, buscando un ángulo ciego en la espalda. El punto cero giró con una lentitud engañosa que de todas formas bastó para interponer un brazo en su camino, y el golpe que recibió a cambio lo mandó volando contra la fachada de un edificio, agrietando el concreto simulado detrás de él. Se levantó tosiendo, con un hilo de sangre en el labio. Maldición. Volvió a analizarlo, esta vez con más calma, buscando cualquier detalle que se le hubiera escapado. Concentrado no servía. Abierto tampoco. No había ninguna debilidad visible. Ningún punto que pareciera menos reforzado que el resto. Entendió con fastidio lo que era esa cosa. Una trampa gigante donde cualquier cálculo de fuerza se volvía cero. Fue en ese momento, mientras retrocedía un par de pasos para tomar distancia, que vio al resto. Un grupo de aspirantes corría en dirección contraria al robot, huyendo despavoridos. Uno de ellos tropezó y quedó tendido en el suelo, mirando hacia atrás con los ojos muy abiertos mientras el punto cero giraba su sensor en esa dirección. Más allá, un maniquí de rescate seguía atrapado bajo los escombros, sin que nadie se detuviera a sacarlo. Un profesional siempre tiene que arriesgar el pellejo. La frase le vino sin que la llamara, mezclada con el recuerdo de una voz cansada apoyada contra la pared de un hospital. Bakugo apretó los dientes. Podía correr. Nadie lo iba a culpar por eso. Pero si lo hacía, el aspirante y el maniquí quedarían vendidos ante la mole. Mierda, masculló, y en lugar de correr en la misma dirección que todos los demás, corrió hacia el aspirante caído, ayudándose con un par de detonaciones cortas bajo los pies para ganar terreno de inmediato. Llegó justo a tiempo, lo levantó de un tirón por el cuello de la ropa y lo empujó hacia la calle lateral con más brusquedad de la necesaria. Muévete, no te quedes ahí sentado como idiota. El chico, todavía pálido, salió corriendo sin decir nada. Bakugo se giró de vuelta hacia el punto cero, que ya avanzaba de nuevo, cada paso derribando algo a su paso, y entendió con una claridad fría que solo no iba a poder contenerlo el tiempo suficiente para que todos escaparan. Odiaba admitirlo. Pero era la verdad. Bakugo. La voz venía de atrás. Ida corría hacia él a toda velocidad, con los motores de sus piernas dejando estelas de polvo, y detrás de él, Kirishima trotaba con los brazos ya endurecidos, la piel convertida en una superficie rocosa y grisácea. ¿Qué haces? ¿Vas a intentar detenerlo solo?, preguntó Ida, frenando en seco a un par de metros. Eso es temerario, deberíamos evacuar la zona Y. Cállate y escucha, cortó Bakugo, sin darle tiempo a terminar. Hay gente que no va a llegar a ninguna parte si esa cosa sigue avanzando en línea recta. Necesito que alguien lo distraiga mientras yo busco algo que sirva. Yo puedo aguantar un par de golpes, dijo un pelirrojo con los brazos ya rocosos, plantándose firme. Me llamo Kirishima, no me voy a romper tan fácil. Entonces ponte enfrente y no te muevas hasta que te diga, ordenó Bakugo, sin ninguna cortesía en el tono. Y Ida, tú eres el más rápido de todos los que he visto. Cuando esa cosa se fije en Kirishima, tú te metes por el costado y le sacas la atención antes de que le rompa algo de verdad. ¿Y luego qué?, preguntó Ida. Luego yo intento algo mientras está distraído. No tengo más plan que ese, así que muévete. No era un plan elegante, pero fue suficiente para que los tres se pusieran en movimiento antes de que el punto cero terminara de acercarse. Kirishima se plantó al frente, con los brazos cruzados por delante del cuerpo, y el primer golpe del gigante lo mandó deslizándose varios metros hacia atrás sobre el pavimento, dejando un surco marcado en el asfalto, pero se mantuvo en pie. Duele como el demonio, pero aguanto.
Gritó, ya recuperando la postura. Ida aprovechó el segundo de atención que eso generó para cruzar por el costado a una velocidad que dejó una línea de polvo suspendida en el aire, golpeando con el pie una de las piernas del robot en un punto que no logró más que hacerlo tambalear un instante. Fue suficiente para que el sensor rojo del punto cero girara hacia él, siguiéndolo. Bakugo aprovechó esa fracción de segundo para lanzarse hacia la espalda del gigante, encadenando dos detonaciones pequeñas para corregir el ángulo en pleno vuelo y no pasarse de largo, buscando algo, cualquier cosa, un panel de acceso, un cableado expuesto, algo que no fuera pura placa. No encontró nada mejor que un pequeño hueco entre dos secciones de la armadura de la espalda, y metió toda la fuerza que pudo controlar en una sola explosión, cerrada al máximo, directo en esa unión. El robot se sacudió, dio un paso hacia atrás tambaleándose, y por un instante Bakugo pensó que había encontrado algo real. Entonces el punto cero recuperó el equilibrio como si nada hubiera pasado y giró el torso con una velocidad que no encajaba con su tamaño, lanzando un brazo directo hacia Ida, que apenas alcanzó a esquivarlo rodando por el suelo. Eso no funcionó. Gritó Bakugo, con las palmas ardiéndole y un hilo de humo subiéndole de los nudillos. Un destello de luz cruzó el aire desde un costado, golpeando el sensor frontal del robot con la fuerza suficiente para hacerlo girar la cabeza un momento, desorientado. Bakugo giró hacia el origen del rayo y encontró a Aoyama, con la hebilla de su cinturón todavía brillando, corriendo hacia una posición más segura entre dos edificios. Un placer poder ayudar, aunque no puedo mantener esto mucho tiempo. Gritó el rubio, mientras el haz de su láser perdía grosor por un segundo antes de recuperarse. Entonces no pares hasta que te diga. Respondió Bakugo, aprovechando el segundo exacto para sacar a rastras del suelo al aspirante que Ida había estado protegiendo y empujarlo hacia una calle lateral, directo en la trayectoria donde un maniquí de rescate yacía atrapado bajo lo que quedaba de una marquesina derrumbada. A pocos metros, el punto cero volvía a orientarse hacia el grupo. Bakugo maldijo en voz baja y corrió hacia ahí, midiendo el peso de los escombros con un vistazo mientras el robot avanzaba a sus espaldas. Soltó apenas un chasquido contra el borde de la marquesina, lo justo para desplazarla sin que terminara de colapsar sobre el bloque. Bakugo, ¡cuidado!, gritó Kirishima, interponiéndose de nuevo entre él y el gigante, recibiendo otro golpe que esta vez lo hizo caer de rodillas, con una mueca de dolor real cruzándole la cara por primera vez. El brazo endurecido tardó un segundo de más en volver a levantarse. Bakugo no se detuvo a mirar. Reventó los escombros con una explosión mínima, exacta, liberando el maniquí y arrastrándolo hacia un costado antes de girarse de nuevo hacia la pelea. No te quedes ahí tirado, levántate. Le gritó a Kirishima, que se puso de pie con esfuerzo, sacudiendo la cabeza. Estoy bien, masculló el pelirrojo, aunque el brazo endurecido le temblaba un poco. Una gota de sudor le corría por la nuca a Bakugo mientras evaluaba la situación. Llevaban varios minutos así, esquivando, distrayendo, rescatando lo que podían, sin conseguir hacerle un daño real al robot. Le pesaban los brazos de un modo distinto, como si cada detonación le estuviera cobrando factura. Los edificios alrededor ya mostraban las marcas de la pelea con fachadas agrietadas y escombros por todas partes. Puedo intentar algo, pero solo funciona una vez. Gritó una chica de cabello castaño acercándose agitada, con las manos juntas al pecho. Me llamo Uraraka. Si toco alguna parte de él, puedo hacer que pierda peso por un momento. No sé si servirá contra algo tan grande, pero podría desestabilizarlo. ¿Puedes acercarte lo suficiente sin que te aplaste?, preguntó Bakugo, evaluándola con una mirada rápida. Si alguien lo distrae el tiempo justo, sí. Bakugo apretó la mandíbula, tragándose la frustración de tener que depender de los demás. Ida, necesito que vuelvas a cruzarle por el frente, lo más rápido que puedas. Aoyama, dale otro destello en el sensor en cuanto Ida se aparte. Uraraka, en ese momento te metes por el costado y le tocas donde puedas. Kirishima, tú cúbrela si algo sale mal. ¿Y tú?, preguntó Ida, ya en posición. Yo voy a intentar terminar esto de una vez. No esperó confirmación. Hizo una señal con la mano y todo se puso en movimiento casi al mismo tiempo. Ida cruzó como una ráfaga por delante del gigante, ganándose su atención inmediata. El destello de Aoyama impactó de lleno en el sensor justo cuando el robot giraba para seguir al velocista, aunque el rayo salió más delgado y el rubio tuvo que apretar los dientes para sostenerlo. Uraraka se lanzó hacia el costado, tocando con ambas manos una de las piernas del punto cero antes de que éste pudiera reaccionar, y en cuanto soltó el agarre se tambaleó, llevándose una mano a la boca.
El efecto no fue instantáneo, pero durante un par de segundos el gigante perdió el equilibrio, tambaleándose hacia un costado. Entonces ponte enfrente y no te muevas hasta que te diga, ordenó Bakugo, sin ninguna cortesía en el tono. Ida, tú eres el más rápido de todos los que he visto. Cuando esa cosa se fije en Kirishima, tú te metes por el costado y le sacas la atención antes de que le rompa algo de verdad. Era el momento. Bakugo saltó hacia arriba, ganando altura con una serie de explosiones controladas, cada una más pequeña que la anterior para no perder el ángulo, hasta quedar directo sobre el pecho del robot, concentrando en las manos toda la fuerza que había estado guardando desde el inicio del enfrentamiento. Ahora sí, maldita chatarra. El golpe que soltó fue el más grande que había ejecutado en todo el examen, una explosión que hizo temblar el aire a su alrededor y levantó una nube de polvo y escombros que cubrió por un instante toda la escena. El impacto lo empujó hacia atrás con la misma fuerza que había soltado, el retroceso le sacudió el hombro con un tirón seco, y por un segundo, mientras caía, pensó que lo había logrado. El gigante se tambaleó, dio un paso hacia atrás, el sensor rojo parpadeó de forma errática. Entonces el punto cero recuperó el equilibrio del todo, y el brazo que Bakugo no vio venir lo golpeó de lleno en el costado antes de que pudiera reaccionar. El impacto lo sacó volando, arrancándole el aire de los pulmones de golpe. Sintió que el cuerpo se le doblaba y la vista se le llenaba de manchas blancas mientras cruzaba el aire sin control, hasta que su espalda golpeó contra algo duro que lo detuvo de un tirón brutal. Bakugo. La voz de Kirishima le llegó distorsionada. Intentó moverse, apoyar una mano en el suelo para levantarse, pero el cuerpo no le respondió. El dolor llegó un segundo después, extendiéndose desde el costado. Vio, borroso, cómo el punto cero seguía de pie, sin ninguna marca visible del golpe que le había dado todo lo que tenía. Vio también sombras moviéndose rápido entre los edificios y escuchó gritos a lo lejos. Pensó, con la poca claridad que le quedaba, que había hecho lo que pudo. Que no había corrido. Que el aspirante estaba a salvo, que el maniquí estaba fuera de los escombros, que Kirishima seguía de pie, que Ida y los demás seguían moviéndose. No fue suficiente. Lo sabía. Pero no había huido. La vista se le apagó del todo antes de que pudiera pensar nada más. El techo era blanco. Eso fue lo primero que registró, antes incluso de saber que tenía los ojos abiertos. El pitido constante del monitor le taladraba los oídos. Olía a desinfectante rancio. Intentó incorporarse y un dolor de 1000 demonios en las costillas lo obligó a frenar en seco con un quejido. Ni se te ocurra, dijo una voz que ya conocía. Quédate quieto. Recovery Girl estaba sentada junto a la cama, revisando una tablilla con los datos del monitor, con los lentes bajados hasta la punta de la nariz. No lo miró de inmediato, ocupada anotando algo, y cuando por fin levantó la vista, su expresión no tenía ninguna suavidad especial. Era la misma cara cansada y directa de siempre. «Volviste al mundo de los vivos», dijo, dejando la tablilla a un lado. Ya era hora. Llevas inconsciente desde que ese armatoste te mandó a volar. Bakugo parpadeó, tratando de ordenar los recuerdos. Le llegaban en fragmentos. La explosión, el impacto, el aire faltándole en los pulmones. Después, nada. ¿Qué hora es?, preguntó, con la voz áspera. Las 5:20 de la tarde, respondió ella, revisando el suero conectado a su brazo. Pasaste bastantes horas dormido. Nada grave, considerando el golpe que te llevaste. ¿Los demás? Soltó antes de poder morderse la lengua. Están todos enteros, si es lo que te preocupa, dijo Recovery Girl sin mirarlo, ajustándole las vendas. El pelirrojo tiene más moretones que tú pero nada roto, el de los lentes solo rasguños y los demás salieron con lo típico de cada año. Nadie se murió. Bakugo no dijo nada, solo asintió una vez, muy leve. Tú fuiste de los que se llevó más daño, continuó ella, cruzándose de brazos. Un par de costillas fisuradas, un esguince en la muñeca, contusiones por todo el cuerpo. Nada que no se cure con descanso, pero vas a estar dolorido una buena temporada. Se quedó callada un momento, observándolo con esa mirada de quien ha visto pasar demasiadas camillas como para sorprenderse de nada. Bakugo se quedó callado, mirando el techo blanco. Ese robot no estaba hecho para que lo vencieras, siguió ella, con otro tono. La prueba era ver qué carajo hacías cuando te topabas con algo imparable. Salvar el pellejo de otros, mantener la cabeza fría y no ir de lobo solitario, espetó Recovery Girl. De eso iba la prueba.
murmuró él, sin apartar la vista del techo. No sé si vas a aprobar, añadió ella, con honestidad. Eso no lo decido yo. Pero creo que hiciste un buen trabajo, jovencito. Bakugo cerró los ojos un momento. Aunque buen trabajo, agregó Recover Eagle, mirando de reojo el vendaje que le cruzaba el torso, también significa que terminaste rompiéndote medio cuerpo por el camino. No dijo nada a eso tampoco. Su mente ya se había ido a otra parte, lejos de la habitación, lejos de la voz de la doctora que seguía hablando de algo sobre cuidados y reposo. Volvía, una y otra vez, al mismo instante. El momento justo antes del golpe, cuando había pensado que lo tenía, que la explosión más grande que había soltado en su vida bastaría para tirar a esa cosa al suelo. No había bastado. Bakugo apretó las sábanas con rabia. 10 meses tragándose el polvo, entrenando hasta reventar, ¿para qué? Para que esa chatarra gigante le pasara por encima. Bakugo. La voz de Recover Eagle lo sacó de golpe del pensamiento. Ella lo estaba mirando fijo, como si llevara un rato hablándole sin que él escuchara una palabra. Ya, dijo él, sin comprometerse a nada más. La doctora suspiró, pero no insistió. Se quitó los lentes un momento, se frotó el puente de la nariz, y volvió a ponérselos antes de hablar de nuevo, más despacio. Si lo único que te llevas de hoy es que perdiste, vas a terminar olvidando todo lo demás que hiciste ahí afuera, dijo. Y sería una lástima, porque no fue poco. Bakugo no respondió. Pero la frase se le quedó dando vueltas, sin saber qué hacer con ella. Bien, dijo Recover Eagle, poniéndose de pie y guardando la tablilla bajo el brazo. Ya puedes irte. Nada roto de gravedad, solo fisuras y golpes. Una semana de descanso completo. Nada de entrenar, nada de usar el don, nada de hacer tonterías. Como te vea pisar un gimnasio antes de tiempo, te juro que te dejo amarrado a esta camilla. Dijo él, aunque esta vez con algo parecido a media sonrisa torcida. Tus padres llevan un rato esperando afuera. Vístete, la ropa está en esa silla. Se marchó sin decir mucho más, dejándolo solo en el cuarto. Bakugo se quedó sentado un momento, conteniendo la respiración para que las costillas no le latieran, y empezó a quitarse la bata. Se vistió despacio, cada movimiento acompañado de una punzada distinta según qué músculo tensara. La ropa limpia que sus padres habían dejado le quedaba floja en algunos puntos donde el vendaje abultaba bajo la tela. Se cambió en completo silencio. Salió de la habitación y caminó por el pasillo del ala médica, que a esa hora estaba prácticamente vacío. La luz naranja del atardecer entraba por los ventanales largos, iluminando el suelo vacío frente a sus pasos. El eco de sus propias pisadas era el único sonido, aparte del zumbido lejano de algún sistema de ventilación. Pensó, sin buscarlo, en la primera vez que había pisado un campo de entrenamiento hacía 10 meses, con las piernas temblando de cansancio antes de que pasara ni media hora. Pensó en las noches sentado en su escritorio, repasando ejercicios de física que en su momento le habían parecido una pérdida de tiempo total. Pensó en el hospital de hacía 10 meses. Cada imagen le llegaba y se iba en un segundo, sin detenerse, mientras seguía caminando hacia la salida. Cruzó el vestíbulo principal, ya casi desierto, y las puertas automáticas se abrieron con el mismo siseo de siempre. El aire de afuera le dio en la cara, más fresco que dentro del hospital, cargado con ese olor a tarde de primavera que empezaba a enfriarse. Sus padres estaban junto al auto, en el estacionamiento. Mitsuki lo vio primero y dio un paso adelante, con la expresión tensa entre el alivio y algo más difícil de nombrar al verlo caminar con esa rigidez tan poco natural. ¿Cómo estás?, preguntó, intentando sonar tranquila. Sigo entero. Eso ya lo veo, dijo Mitsuki, recorriéndolo de arriba a abajo. La doctora nos explicó que terminaste bastante golpeado. Bakugo se encogió de hombros. Estoy bien. Mitsuki soltó el aire por la nariz. Sí, claro. Mírate. Pareces que te atropelló un camión. Masaru se acercó también, con las llaves en la mano, revisándolo con una mirada rápida. ¿Puedes caminar bien? Puedo caminar, dijo Bakugo, aunque el gesto que hizo al acomodarse la mochila en el hombro dejó claro que le costaba más de lo que admitía. Hubo un breve silencio antes de que Masaru hablara otra vez. ¿Y el examen? ¿Cómo te fue? Bakugo tardó un instante en responder. No lo sé. ¿Cómo que no lo sabes? Los resultados salen después. Mitsuki guardó silencio un instante antes de asentir. Bueno, ya hiciste lo que estaba en tus manos. Luego abrió la puerta trasera del auto. Vamos, sube. Vamos a parar por algo de comer en el camino, porque seguro no comiste nada en todo el día. Bakugo no respondió a eso.
Antes de subir al auto, se detuvo un segundo, con la mano todavía en la manija de la puerta, y giró la cabeza hacia atrás. La fachada de la Academia UA se alzaba frente a él, bañada por la luz naranja del atardecer, con las ventanas reflejando el último sol del día en destellos dorados. Se quedó mirándola unos segundos, sin decir nada, sintiendo el peso de todo lo que había pasado ahí adentro esa mañana. No sabía si lo que había hecho sería suficiente para entrar. Pero mientras miraba el edificio, sintió que aquella determinación que había cargado durante los últimos 10 meses seguía intacta. Había tomado esa decisión 10 meses atrás, frente al héroe que había admirado desde niño. El examen de ese día no la había cambiado, solo le había recordado cuánto camino le quedaba por recorrer. Apartó la vista de la academia y dejó escapar el aire lentamente. No había nada más que hacer por ese día. Se subió al auto sin decir nada más y cerró la puerta. Mitsuki arrancó el motor, y el edificio de la UA se fue quedando atrás por la ventanilla, cada vez más pequeño, hasta que la calle dobló una esquina y desapareció por completo.